¿Qué opino de Nikola Tesla y todo su halo de fans y sobrevaloración de sus aportes y teorías conspirativas? En cosas que sabemos tenemos un video sobre la historia de Tesla. Yo creo que el mito de Nikola Tesla se deriva a partir de que las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos le creyeron sus barbaridades. Entonces, cuando murió, decomisaron sus papeles. Él murió en un hotel de lujo donde vivía, y no murió sin un céntimo, como se dice. O sea, hay todo un mito allí. Pero sí es cierto que sus papeles fueron tomados por el ejército. ¿Por qué? Por el ejército no, por el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Él decía que tenía un rayo de la muerte. Él decía que tenía una teoría de la gravitación que era mejor que la de Einstein. Él decía que podía tirar puentes por resonancia. Él decía que tenía una fuente de energía mucho mejor que la electricidad. Él decía lo que se le ocurría. Los últimos años de su vida, Nikola Tesla estaba totalmente chiflado, lo cual no le quita genialidad a su labor como ingeniero, que no científico, en los primeros años de su vida. Era un tipo brillantísimo. Pero al final de su vida decía cada barbaridad, y si tú lees sus artículos, yo he leído artículos de Nikola Tesla, decías, el tío se lo está inventando o se lo está creyendo en una especie de delirio psicótico. Pero era tan conocido, había tanta atención mediática sobre cualquier chorrada que decía Tesla, que cuando muere el gobierno de Estados Unidos toma sus papeles. Los papeles están ahora en el museo de Tesla en su pueblo natal. Pero te dirán, pero no están todos los buenos del rayo de la muerte. Esos los guardaron. ¿Y por qué no los usaron en Vietnam, por ejemplo? Allí les habría venido bien el rayo de la muerte para no perder una guerra en los Estados Unidos, y no usaron el rayo de la muerte. Es decir, el conspiranoico siempre te va a decir que, bueno, finalmente todo tiene una explicación, porque las explicaciones ad hoc así son explicaciones que están hechas a medida de la duda para que, como los teólogos o con los filósofos, siempre te tienen una explicación así. Pero la realidad es esta. Nikola Tesla fue un brillante ingeniero cuya máxima aportación es de la que menos hablamos, que es el motor de inducción. Y ahora yo ando en patinete, entonces el pequeño motor de inducción que mueve el patinete es un invento de Tesla. Eso es lo importante que hizo. Eso es lo más importante que hizo. La bronca de la energía, de la electricidad, la corriente directa y la corriente alterna fue entre Westinghouse y Edison, no fue entre Tesla y Edison. Pero yo creo que allí nace entre las afirmaciones delirantes que hacía y el hecho de que las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos le hubieran creído, pues permitió que los conspiranoicos recogieran el testigo y salieran huyendo con él hasta los niveles más delirantes. Yo he leído cosas de locos sobre Nikola Tesla. Pero es una explicación que ofrezco porque me parece la más razonable y, insisto, no se le puede quitar nada de su genio como ingeniero. Te lo han querido vender como científico. Él tenía muchas ganas de ser científico, pero no lo era. Era un ingeniero brillante. Era un gran inventor, pero no era un científico.